¿Se ve pantalla? Hola. Sí, doctor. doctor. Bueno, pues confirmen. Bien, entonces hoy vamos a referirnos a este último capítulo que corresponde a las glándulas digestivas. Estas glándulas se describen también como parte componente del tubo digestivo, si bien no están en la pared misma del tubo digestivo, las que están en la propia pared ya hemos descrito como glándulas propias de cada uno de los órganos. Así hemos hablado de las glándulas esofágicas, de las glándulas gástricas, de las glándulas intestinales. Estas son propias del tubo digestivo. En cambio, estas son anexas, diríamos, al tubo digestivo, pero que están en las proximidades del tubo digestivo. Y son las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, y finalmente vamos a describir la vesícula biliar, que es un reservorio de la secreción del hígado, que es la bilis. Entonces vayamos con las glándulas salivales. Estas también son consideradas como glándulas salivales mayores. En cambio, las glándulas salivales menores las describíamos a nivel de la cavidad bucal. Estas son la glándula parótida. Ambas glándulas son dos. Estas son las glándulas parótidas, que se encuentran acá en la fosa cigomática. La glándula submaxilar, como dice su nombre, está por debajo del maxilar inferior, y las glándulas sublinguales por debajo de la lengua. Las tres son glándulas tubo-alveolares ramificados, quiere decir que tienen su conducto ramificado. Todas estas glándulas poseen una cápsula de tejido conjuntivo que le da a la glándula un soporte y además a partir de ella ingresa tejido conjuntivo al interior para dividir en compartimentos llamados lóbulos y lobulillos. Al interior de ella están los acinos individuales o las unidades secretoras que están rodeadas por tejido conjuntivo que permiten la llegada de vasos sanguíneos y nervios. Por tanto, cada glándula tiene una parte secretora y una parte de conductos. La parte secretora está formada por las células secretoras serosas, mucosas, células mioepiteliales, organizadas en forma de acinos o túbulos. En esta imagen podemos ver claramente aquello que acabamos de decir. Esta es una parte, un compartimiento de la glándula que se llama un lóbulo. Todo esto es un lóbulo, ¿sí? Que está revestida por la cápsula, que es esta que estamos viendo de color amarillo por fuera, es como si fuese la cáscara de la glándula, de donde ingresa tabiques al interior del tejido conjuntivo que dividen en compartimientos menores que se llaman los lobulillos glandulares. Esta forma parte del parénquima, que es el componente de sostén del tejido conjuntivo. Al interior de ella están las unidades secretoras, que son estas redondas que vemos acá, que son los acinos secretores, de donde nacen los conductos secreteros, que son de diferente diámetro, hasta conformar el conducto común, único, que sale de la glándula y que elimina toda la secreción producida. Estos conductos son desde los conductos intercalares, los conductos estriados, conductos intralobulares, el conducto lobular y el conducto principal. Bien, aquí podemos ver entonces esos dos componentes en forma histológica. Estas son las unidades secretoras, conductos que forman parte de lo que hemos llamado parénquima. Y el estroma es todo tejido conjuntivo que se ve aquí, que está rodeando a todas estas unidades y conductos y que los sostienen entonces de esa manera dentro de la glándula. Entonces son los dos componentes, el parénquima y el estroma. Las células serosas.
Tienen una forma piramidal truncada, estas células, como vemos acá. El núcleo es redondo, basal. El retículo y el complejo de Golgi están bien desarrolladas y tienen abundantes mitocondrias en su citoplasma. Los gránulos secretorios que se encuentran aquí en la porción apical tienen abundante cantidad de tialina, que es la amilasa salival. Las superficies laterales de las células de su membrana plasmática forman uniones estrechas y también canalículos intracelulares. La amilasa salival producida por estas células es una enzima que va a iniciar a nivel de la boca la digestión de los hidratos de carbono formando complejos de azúcares. También secretan la inmunoglobulina secretora, que se conoce como IgAs, que secretada en la saliva tiene la capacidad de combatir los antígenos que eventualmente ingresan por la boca. Además produce lactoferrina, lisozima, tiocianato, que controla la concentración microbiana. La otra unidad secretora es la unidad mucosa. Es muy similar a la serosa, también son células de tipo piramidal. En cambio, la diferencia está en que el núcleo es aplanado y también basal. Presenta menos extenso el retículo plasmático rugoso, el aparato reticular de Golgi es grande y también hay abundantes mitocondrias. A nivel de la región apical también ocupa gránulos secretorios como los acinos serosos. Son gránulos mucosos que contienen mucinógeno que hidratada, o sea, en combinación con el agua, forma una sustancia conocida como mucina, que es una sustancia pegajosa y viscosa que se mezcla con las sustancias de la boca que se conoce como moco. También presentan canalículos intercelulares, pero en menor proporción que en el acino seroso. Las células mioepiteliales, llamadas también encesta, están dentro de la misma membrana basal de las unidades secretoras, tanto mucosas como serosas. En este ejemplo estamos viendo una unidad serosa. Tiene un cuerpo celular y de aquí parten múltiples prolongaciones, como vemos acá, muy ramificadas, que envuelven el acino secretor y también a nivel de los conductos que rodean. Este cuerpo celular es el sitio donde están los organelos y el núcleo. ¿Ya? Tienen una unión de hemidesmosomas con la membrana basal. Las prolongaciones citoplasmáticas que están en contacto con las unidades secretoras tienen abundantes filamentos de actina y miosina que son contráctiles. Por tanto, entonces, cuando éstas se contraen, presionan al acino y de esa manera facilitan la liberación del producto. Es como si tuviéramos una naranja en nuestras manos, las prolongaciones son nuestros dedos y cuando presionamos esta, se elimina el jugo de la naranja. Estas prolongaciones hacen lo mismo con estas unidades secretoras. Los conductos de las glándulas salivares, como vemos en este esquema, son muy ramificados. Primero están los conductos intercalares. Son ramas muy pequeñas que unen a los acinos secretores. Se llaman intercalares porque están intercalados con las unidades secretoras. Su revestimiento está conformada por células cúbicas y rodeada de células mioepiteliales. Luego estas van a dar lugar a la formación de conductos estriados que ya podemos ver acá en esta imagen histológica. Estas están rodeadas o están revestidas por epitelio cúbico alto a cilíndricas bajas. Sus membranas vasolaterales de estas células están muy plegadas y están ocupadas por abundantes mitocondrias, razón por la que se conoce con nombre de conducto estriado. Además, sus membranas, a ver, alguien está con micrófono, apague. Además, sus membranas tienen en su superficie
receptores para adenosintrifosfatasa, dependiente de sodio, que bombea sodio fuera de la célula para conservar este ion. Estas se continúan con los conductos intralobulares, se llaman así porque todavía están dentro del lobulillo, y a medida que estas van creciendo en calibre, van tomando la denominación de conductos interlobulares, conductos intralobulares, interlobulares y conducto principal. A medida que van engrosándose, también van acompañando de tejido conjuntivo que va reforzando la pared de estos conductos. Vemos acá en este esquema aquello que estamos mencionando. Aquí está la unidad secretora, aquí vemos el conducto intercalado y a los conductos estriados. A este conducto, a esta estructura conformada por la unidad secretora, el conducto intercalado y el conducto estriado, también se conoce con nombre de salivón, que es la unidad funcional de una glándula salival. Ahora veamos viendo cada una de estas glándulas. La parótida es la más grande de las glándulas salivales. Pesa aproximadamente de 20 a 30 gramos, produce el 30% de la saliva total, es de secreción serosa pura. Sus células secretoras serosas muestran en sus porciones apicales gránulos densos, muy electrodensos. Ya decíamos anteriormente, la saliva elaborada por estas unidades secretoras contiene una enzima que es la amilasa salival, que es la tialina, que digiere el almidón de los alimentos. También hemos indicado que producen la inmunoglobulina secretora, que activa los antígenos de la cavidad bucal. La cápsula de tejido conjuntivo que forma, en su parte externa, ingresa al interior para dividir en abundantes lóbulos y lobulillos. Hacia los 40 años de edad, esta glándula comienza a ser invadida por tejido adiposo. La glándula sublingual son las más pequeñas, pesan nada más que 2 a 3 centímetros, tienen la forma de una almendra y elaboran apenas el 5% de la saliva total. Estas poseen unidades secretoras de tipo tubular mucoso, como se ve acá, unidades secretoras mucosas. Pero también podemos encontrar unidades serosas aisladas, como vemos por acá, o adheridas a esta unidad mucosa en forma de semilunas. Vemos acá una, vemos por acá otra, vemos también por acá, que se conocen con nombre de semilunas serosas. Estas semilunas serosas presentan vesículas secretoras apicales electrodensos y, por tanto, estas unidades producen una secreción salival mixta, serosa y mucosa, y también secretan lisosima. También, al igual que la parótida, tienen una cápsula de tejido conjuntivo, pero un poco más escaso, y sistema de conductos que se fusiona al conducto de la submaxilar porque no tienen conductos terminales propios o desembocan libremente. ¿Sí? Entonces se abren directamente en el piso de la boca o van a ir a fusionarse a la glándula, al conducto de la glándula submaxilar. La glándula submaxilar también es pequeña en comparación con la glándula parótida, apenas pesa 12 a 15 gramos, pero elabora la mayor cantidad de la saliva, casi el 60% del total. La parótida solo 30%. El 90% de sus acinos son de tipo seroso. El resto son unidades mucosas, también presentan semilunas serosas, al igual que la glándula sublingual. Las células serosas, en su superficie apical, muestran su producto de secreción electrodenso. Tienen núcleo muy denso, limitado por membranas,
sus gránulos. El número de semilunas es de menor cantidad relacionado con la sublingual. Los conductos estriados de esta glándula es mucho más largo que las otras glándulas y muchas veces es por esto que los diferenciamos y su carácter distintiva. La cápsula de tejido conjuntivo también es extensa y lo propio que en las otras glándulas forma tabiques para dividir en lóbulos y lóbulos la glándula. ¿Cuál es la función de la saliva producida por estas glándulas? Vamos a indicar primeramente que las glándulas salivales producen alrededor de 700 a 1100 de saliva al día. En cambio, las glándulas salivales menores, que ya hemos hablado a nivel de la boca, solo producen del 3 a 5% de la saliva total por día. Bien. El riego sanguíneo de las glándulas es mucho mayor, inclusive que la que se encuentra en el músculo esquelético. Las funciones son de lubricación y limpieza de la cavidad bucal. Es una de las principales funciones. Posee actividad antibacteriana por la secreción de la lisozima, que es una sustancia antibactericida. Participa en la percepción del sabor. La saliva disuelve los alimentos y a su vez disuelve, así disuelta, pone en contacto con los receptores que se encuentran en las papilas. Contribuye a la digestión por acción de la amilasa y la lipasa salival, que ya comienzan a digerir los alimentos que ingerimos. Ayuda a la deglución porque humedece los alimentos y forma el bolo alimenticio. Participa también en la coagulación sanguínea, eso es muy importante, y en la cicatrización de las heridas. Producen y transfieren inmunoglobulina A hacia la luz de los acinos para la defensa antigénica. También contienen la lactoferrina y la lisozima, ya mencionamos, que es una antibacteriana. Por último, secreta la enzima calicreina, que penetra en el corriente sanguíneo y convierte los cininógenos en bradicinina, que es un vasodilatador. Entonces, estas son las funciones de las secreciones producidas por las glándulas salivales. Las células centroacinares, o las células acinares de las glándulas salivales, producen una saliva primaria, que es isotónica, o quiere decir que tiene la misma configuración que el plasma que la rodea. Esta saliva, una vez que comienza a salir, a nivel del conducto intercalado y también los conductos estriados se modifican, ¿ya? Retiran el sodio y el cloruro y añaden potasio y bicarbonato. Y la secreción final, entonces, alterada y se transforma en una saliva hipotónica o hipoosmótica a partir del conducto estriado para adelante. ¿Qué es la parotiditis? Comúnmente la conocemos como paperas. Esta es una infección vírica, es bastante contagiosa, que produce una alteración de las glándulas salivales, un agrandamiento, muchas veces altera la facies, como vemos acá en esta foto de esta niña, y es bastante dolorosa. ¿Ya? Antiguamente era endémica, pero hoy en día muy poco se presenta, puesto que ya hay vacunas para esto, ¿no es cierto? Pero esta infección es importante, principalmente cuando se da en el adulto o los niños mayores,
porque afecta a otros órganos, por ejemplo, las gónadas en los adultos. Y esto puede producir una orquitis, por ejemplo, en los varones, ¿no es cierto? O puede afectar los ovarios en las mujeres, y esto altera entonces la producción de del óvulo, los espermatozoides, y de esa manera muchas veces puede producir una esterilidad tanto en el varón cuanto en la mujer. Es muy importante por eso conocer esta infección que es la parotiditis. Veamos ahora otra glándula que es el páncreas. El páncreas está situado en la parte posterior de la cavidad abdominal. Anatómicamente presenta esta es la glándula del páncreas, 4 porciones. Tiene el proceso unciforme, una especie de un gancho. ¿Ya? La asemejan mucho con una coma, ¿no es cierto? Una coma de la escritura. Tiene una cabeza que está justamente encajada, como vemos acá en esta imagen, en la curvatura del duodeno. Luego tenemos la porción más ancha, que es el cuerpo, o más largo, y la cola. Mide aproximadamente unos 25 centímetros de largo, tiene unos 5 centímetros de ancho, y aproximadamente 1 a 2 centímetros de grosor, y pesa aproximadamente unos 150 gramos. En esta pequeña imagen se ve más o menos la situación topográfica en el cuerpo de esta glándula. Presenta una cápsula de tejido conjuntivo muy fino, comparando con la cápsula del hígado. Esta ingresa al interior de la glándula para dividir en compartimientos que se llaman lobulillos, como vemos acá, por ejemplo. Aquí se esbozan estos lobulillos a través de la cápsula. Tiene abundantes vasos sanguíneos que penetran, nervios, y hay conductos que muy desarrollados, rodeados de tejido conjuntivo. Es una glándula que produce secreción exócrina y endócrina. La secreción exócrina es el jugo pancreático, y la secreción endócrina es producida por los islotes de Langerhans que están dispersas entre las unidades secretoras del páncreas exócrino. En esta imagen vemos claramente estas unidades desarrolladas del páncreas endocrino y exócrino. El páncreas exócrino, que son estas estructuras que están pintadas de azul, están conformadas por unidades tuboalveolares compuestas. Producen aproximadamente unos 120 ml de secreción líquida rica en bicarbonato y proenzimas. Los acinos secretores del páncreas exócrino están formadas por aproximadamente 40 a 50 células con núcleos redondos ovales. Son similares a las unidades serosas de las glándulas salivales, pero difieren porque son de mayor tamaño y además tienen mayor cantidad de células. Las unidades salivales no tienen más de 10 células. En cambio, acá estamos refiriéndonos hasta 50 células. Y otra diferencia es que su luz de estas unidades están ocupadas por 3 o 4 células que se conocen por el nombre de células centroacinares, que es su carácter distintivo. Entonces vemos acá, pintadas de color amarillo, estas células denominadas centroacinares. Y en esta imagen podemos ver claramente que las unidades salivales y pancreáticos casi son muy similares. Ya hemos indicado que la diferencia está en el tamaño, ¿no? Aquí hay es más de mayor tamaño, y
mayor cantidad de células. Y vemos entonces que el ácido pancreático presenta estas células, que son las células centroacinares, que no se ve en el ácido seroso salival. Esa es una gran diferencia. La porción secretora. Por tanto, las células acinares tienen forma de pirámide. Vemos acá en este dibujo de aquí abajo, pirámides truncadas, cuya base descansa sobre una membrana basal. El núcleo es redondo, basal. Su vértice está lleno de gránulos secretores, principalmente zimógeno, y por proenzimas. A nivel de su citoplasma, encontramos abundante retículo endoplasmático hacia la base, aparato reticular también está bastante bien desarrollada, hay abundantes polisomas y mitocondrias. Los gránulos secretorios se eliminan de forma individual y muchas veces forman vesículas fusionándose unas con otras. Sus membranas vasolaterales tienen receptores para colecistocinina y acetilcolina y estas entonces hace que vayan eliminando su secreción las unidades secretoras. Y aquí vemos en la parte de arriba cómo se observa a la histología. Esta zona más clara sería esta que está aquí pintado de verde, son los islotes de Langerhans, que es muy diferente, ¿no es cierto?, del páncreas exócrino. ¿Cómo están formados sus conductos? Se inicia entonces al centro del acino, ¿no es cierto?, con los conductos centroacinares, que tienen células cúbicas en su revestimiento y son pálidas. Y estas se continúan directamente con los conductos intercalados. Las células centroacinares y los conductos intercalados tienen receptores en la superficie de membrana citoplasmática de sus células, la secretina y la acetilcolina. Los conductos intercalados se unen ya a los conductos intralobulares. Otra característica es que el páncreas no presenta conductos estriados. Directamente ya van a los conductos intralobulares, estos a los interlobulares, rodeadas de tejido conjuntivo, y finalmente todos van a drenar al conducto pancreático principal, que uniéndose al colédoco proveniente del hígado, van a vaciar juntos en el duodeno a través de la papila de Vater. Aquí se ve una imagen muy bonita de esto que acabamos de decir. Aquí está el acino secretor, las células centroacinares, y se continúa con el conducto intercalado y ya va al conducto intralobular. Y aquí vemos en la microscopía, aquí está la unidad secretora, las células centroacinares, el conducto intercalado, y ya se continúa entonces con el conducto colector o el conducto intralobular. ¿Cuál es la función del páncreas exócrino? Los acinos entonces elaboran, almacenan y liberan gran número de enzimas. Estas son la amilasa, que descompone los disacáridos, o sea, el almidón, ingerimos en hidratos de carbono y glucógeno. La lipasa pancreática descompone las grasas en ácidos grasos y monoglicéridos. También hay enzimas como la ribonucleasa, la desoxirribonucleasa, que degradan el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. La elastasa es otra enzima que descompone el componente principal de las fibras elásticas, que es la elastina. Hay proenzimas como el tripsinógeno, el quimotripsinógeno y la procarboxipeptidasa. También producen el inhibidor de la tripsina y de esa manera protege a la célula de la actividad intracelular
accidental de la tripsina. La liberación de las enzimas, entonces, va a ser producida por la acción de la hormona colecistocinina y la acetilcolina, que tienen las células en sus membranas apicales, y esta liberación se da de manera parasimpática postganglionar. Por otro lado, las células centroacinares y los conductos intercalares producen líquido seroso alcalino, así con bicarbonato, que va a neutralizar y amortiguar el quimoácido que está llegando del estómago al duodeno, y esta se da por acción de la hormona secretina y la acetilcolina. El páncreas endocrino está dada por los islotes de Langerhans, que es muy característica a nivel del páncreas, que es muy diferente de las unidades serosas. Estas son nada más que un conglomerado de células, aproximadamente 300 células conforman un islote, y hay aproximadamente de 1 a 2 millones de islotes en el páncreas. Su histología está conformada por una red de fibras reticulares que penetran el tejido que rodea hacia la conformación de esta unidad independiente. Además, tiene abundante red de capilares sanguíneos que la irrigan. Los islotes están conformados por células que son de 5 tipos. Las llamadas células alfa, las células beta, las células delta, que son la D y la D1, las células PP también son las células de polipéptido pancreático, y las células G que producen la gastrina. Estas células difícilmente se las puede reconocer por microscopía común. ¿Ya? Por tanto, para poderlos diferenciar, hay que examinar usando procedimientos inmunohistoquímicos y microscopía electrónica. Y aquí tenemos un cuadro donde estamos viendo cada una de estas células. En las columnas indicamos el nombre de la célula, el porcentaje de las células existentes, dónde se localizan, el diámetro de sus gránulos, la hormona que produce y la función que producen estas. Es un cuadro que también lo tienen en el libro. La principal es la célula beta. Ocupa casi o forma parte en un 70% de los islotes. Están dispersas en todo el páncreas. Sus gránulos son intermedios de 300 nanómetros, porque las células D1 son las más grandes. Estas son las que producen la insulina, que se va a controlar la glicemia. Le sigue las células alfa, que están en un 20%, están hacia la periferia, sus gránulos son intermedios, y estas producen el glucagón, que es el antagonista de la insulina, es el que aumenta la glicemia. Entonces el glucagón, la insulina disminuye y el glucagón aumenta, por tanto estas dos tienen que estar en equilibrio, puesto si una de ellas se equilibra, pueden llevarnos a extremos, y los extremos son mortales. Luego están las células D, las células G y la PP, cada cual con sus correspondientes funciones. El hígado. Esta es la glándula más grande que tenemos. Es una sola. Pesa aproximadamente unos 1500 gramos. Está localizada en el cuadrante superior derecho de la cavidad abdominal. Se divide en 4 lóbulos.
el lóbulo derecho, que es la más grande, el lóbulo izquierdo, y están dos lóbulos pequeños en la cara inferior, que son el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudal. ¿Ya? El hígado también produce secreciones exócrinas y endocrinas, igual que el páncreas. Además de la función secretora, tiene la función de inhibir las sustancias tóxicas o de transformar las sustancias tóxicas en no tóxicas. A diferencia del páncreas, que tiene dos células diferentes que producen la parte exócrina y la parte endócrina, en el hígado es el hepatocito, que tiene a su cargo tanto la secreción exócrina, que es la bilis, y la secreción endócrina, que son las hormonas. ¿Cuál es su estructura general? También está recubierta por una cápsula, la llamada la cápsula de Gleason. Es tejido conjuntivo denso y está revestida por un epitelio escamoso simple. Esta cápsula se une de manera laxa en la superficie del hígado, excepto en la parte inferior, donde encontramos el hilio por donde ingresan los vasos sanguíneos y sale el conducto, y los linfáticos y los conductos biliares. Esta cápsula es muy diferente de la cápsula del páncreas. El del páncreas es mucho más lábil, mucho más delicada, en cambio la del hígado es bastante resistente y es bastante gruesa. Así, por ejemplo, si hacemos una comparación con el siguiente ejemplo, vamos a entender lo siguiente. Si damos un golpe directo en la cápsula del páncreas, en el hígado, un golpe directo en el hígado, la cápsula es resistente, resiste, pero al interior el parénquima se destruye. Es como si agarráramos una bolsa de hielo y lo golpeamos. ¿Qué va a ocurrir? Su bolsa que protege el plástico no se daña. En cambio, el hielo dentro se ha triturado. Entonces, igual. La cápsula resiste, pero el parénquima al interior se destruye y eso provoca ruptura de vasos principalmente y va produciendo una hemorragia interna encerrada que no sale, no se ve. Que muchas veces uno recibió un golpe y llega de momento, comienza a ponerse mal y va perdiendo, por ejemplo, presión arterial. El médico no sabe qué está pasando y pues si no controla, si no se da cuenta, fácilmente puede llegar a la muerte por una hemorragia interna. En cambio, la cápsula del páncreas es bastante delicado, decíamos muy delgada. Un golpe directo no resiste, inmediatamente estalla el páncreas. Entonces todo el contenido del páncreas, incluyendo el parénquima, se desparrama en la cavidad abdominal y como decíamos que está conformada por una gran cantidad de enzimas, comienza a destruir pared de estómago, pared de intestino, en fin, provoca una infección severa que se conoce como una de las peritonitis, que si no se controla a tiempo, igualmente también puede llevar a la muerte. ¿Cómo está conformada? Dice, casi la totalidad del hígado se compone básicamente de parénquima, que son los hepatocitos. Estos hepatocitos están dispuestos en unas estructuras denominadas lobulillos de forma hexagonal, que es el lobulillo clásico, que tiene un largo de 2 centímetros y un diámetro aproximadamente de 700 micrómetros. Está delimitada por tejido conjuntivo, como se ve acá, ¿no? Visible en animales, por ejemplo, como el cerdo y camello, y en el humano difícilmente se puede apreciar esto. Y justamente es los lobulillos
de estos animales que nos sirve para poderlas describir. Entonces, en el humano es el caso del tejido conjuntivo. Ya de ahí que entonces es difícil de precisar los lobulitos. ¿Qué es el área portal o la tríada portal? Ya. Dice, el tejido conjuntivo en este sitio está aumentada. Está en la unión de 3 lobulillos. 1, 2, 3. Este es la área portal que microscópicamente estamos viendo aquí abajo. ¿Ya? En ella siempre sí vamos a ver, a observar la tríada portal, que está conformada por una rama fina de la arteria hepática, que es el más pequeño, una tributaria de la vena porta, que es el más grande, que en este caso está marcada con B, y el conducto biliar, perdón, esta es el conducto de rama porta, que está con C, y el conducto biliar, que la vamos a diferenciar porque su revestimiento lleva epitelio cúbico, siempre como se ve claramente acá, estas células cúbicas. ¿Qué es la placa limitante? Es una hilera de hepatocitos, como vemos acá en esta imagen en círculo, ¿no es cierto?, que delimita el área portal del parénquima hepático. También son hepatocitos. Y a qué llamamos espacio de Moll. ¿Ya? Es el tejido conjuntivo que separa el área portal. Sería el tejido conjuntivo que se interpone entre el área portal y la tríada portal. Es esto de acá. En este caso es todo aquí lo que se ve de azul, que es tejido conjuntivo, que se colorea así con la tinción de mayoría sana. Es así como se ven, entonces, microscópicamente los lobulillos. Este es un hígado de cerdo, aquí está la vena central, estos son los tabiques interlobulilares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que aquí, ¿no es cierto? 2, 4, 6. Un segundito. Hola. Sí, sí. Aquí estamos. Me imagino también que miden, ¿no? No podría ser nuestros días porque miden días de pero preparen para mañana o para el sábado. Claro. Por favor, ¿ya? ¿Ya? Porque ese es el problema, que aquí ya tienen su trabajo. Como la doctora sí tiene que se va a dormir. Sí, el 8. 10 días. ¿Para? Ya. Listo. Comunicamos. Listo. Ok. Chao. Disculpas por la interrupción, son llamadas que a veces no se puede esquivar. Bien, entonces, eso es en lo que se refiere a la placa limitante que separa al espacio porta del resto del parénquima y el espacio de Moll, que es el tejido conjuntivo que separa entonces esta lámina de la componente de la tríada. Decíamos
que este el hígado de cerdo, entonces ahí se ve muy parecido a esta. No será un hexágono perfecto como aquí está esquematizado, pero se ven los 6 lados y los espacios, la vena central. En cambio, en el hígado humano no vemos aquello. ¿Ya? Difícilmente delimitamos acá la vena central, y si vemos por acá hay un espacio porta, aquí aparece otro espacio porta, así ya podemos trazar una línea de aquí a aquí, de aquí otra línea, así buscaremos otra, y de esa manera entonces vamos, aquí hay otra, formamos un hexágono en el hígado humano. El riego sanguíneo del hígado es muy importante. Tiene un doble aporte sanguíneo. Primero, recibe sangre oxigenada mediante las arterias hepática izquierda y derecha, ¿ya? Una sangre rica en oxígeno, pero la cantidad es apenas un 25%, y también ingresa, rica en oxígeno. En cambio, mediante el sistema portal, se recibe principalmente los nutrientes, y esta representa un 75% a través de la vena porta. Ambas penetran por el ilio y salen o son drenadas por las venas hepáticas, y que vacían directamente en la vena cava inferior. La distribución de estos vasos sanguíneos llega a lo que se las áreas portales, donde hemos indicado que están estos 3 componentes: arteria, vena y el conducto linfático. De aquí nacen, de estas arterias nacen las arterias de distribución, que corren por los espacios interlobulares. De aquí se desprenden las denominadas arteriolas de entrada, y se continúan con los sinusoides hepáticos en dirección hacia la vena central. En el lobulillo hepático, los hepatocitos se irradian a partir de la vena central del lobulillo hacia afuera, formando cordones. Por favor. Hola. Sí, sí. Sí, sí, no hay problema. No. Ok, listo. Bueno, ya. Ok, listo. Bueno, perfecto. Decíamos entonces que los hepatocitos están irradiándose del centro hacia la periferia en el lóbulo hepático, ¿ya? Formando placas fenestradas, anastomosadas las células entre sí y separadas entonces por los sinusoides. Acá tenemos una placa fenestrada, tenemos otra, y en medio de las dos está el sinusoide. Las vénulas también se desprenden de la vena intralobular, también se distribuyen en vénulas de distribución de entrada, ingresan a la par con el ramo arterial hacia la vena central, ¿no es cierto? Por tanto, entonces, ingresan ambos contenidos, sangre oxigenada y sangre rica en alimentos, hacia la vena central. De acá, la sangre de los 2 circuitos se va a centralizar hacia las venas sublobulares, que va a recoger de varias venas centrales. Estas van a dar lugar a las venas colectoras, que a su vez van a formar las venas hepática derecha e izquierda, y estas entonces directamente ya por la vena hepática hacia
la exteriorización de la sangre hacia afuera. Para su descripción a nivel del hígado, se reconocen 3 tipos de lobulillos. Esto de acuerdo a sus funciones. Veamos estas. El lobulillo hepático clásico, que es el que estamos hablando, es el hexágono. Está descrita desde el punto de vista histológico, por la disposición del tejido conjuntivo que se ha observado en el cerdo. O sea, en base a esto, ¿sí? A este tejido conjuntivo abundante que se ve en este animal. Entonces, además, la sangre fluye de la periferia hacia el centro de la vena central. O sea, de aquí, de las venas interlobulares, va ingresando hacia el centro, ¿no es cierto? Aquí está. Los vasos que ingresan hacia el centro. Es en función a esta que se ha descrito este lobulillo. Y por otro lado, la bilis que está producida por los hepatocitos sale del centro hacia la periferia, a través de los canalículos biliares, que estaría representada acá por esta línea verde. Estos son los canalículos que llevan la bilis hacia la parte periférica. Bien, hacia los canalículos biliares. Entonces, de aquí fluye a la periferia del lobulillo y a los conductos interlobulares que se encuentran acá en espacio portal, y de aquí sigue su trayecto hacia los conductos de mayor calibre. En cambio, esta tiene la forma de un hexágono. En cambio, el lobulillo portal, ¿ya?, está dada en cuanto a su función exócrina, principalmente a la producción de la bilis. Tiene una forma triangular, que es esta de acá, en cuyo centro, en la parte central, está un espacio porta, y en los vértices vamos a encontrar 3 venas centrales. Y de esa manera, entonces, tenemos aquí un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, la secreción producida, la secreción exócrina, que es la bilis, entonces va a drenar entonces hacia este espacio, hacia el conducto biliar que está en el área portal. Y por último tenemos el ácido hepático, o llamado también ácido de Zappaport, ¿ya? Esta tiene la forma ovalada o la forma de un diamante, o si quieren la forma de un rombo, en cuyo eje mayor están 2 venas centrales, y en el eje menor están 2 espacios porta. Y está dada esta en función, en el orden en que los hepatocitos degeneran después de una agresión tóxica o frente a una hipoxia. Poseen 3 regiones concéntricas mal definidas, el parénquima hepático, que está rodeada por que rodean una arteriola, como se ve acá, de distribución arteriola central, ¿sí? Aquí tenemos entonces 3 zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3, en el entendido de que la sangre fluye de aquí, de los tabiques interlobulares hacia la vena central. Eso ya hemos visto en anteriores imágenes, ¿no es cierto? Entonces, la zona 3, que está la más alejada del tabique y la más próxima hacia la vena central, es pobre en oxígeno. Claro, estas zonas o las células de esta zona se le han captado más oxígeno y a ellas les llega poco. ¿Ya? Entonces, pueden ser las primeras en presentar, por ejemplo, una necrosis isquémica por falta de oxígeno. Y también son las primeras células en acumular lípidos. ¿Ya?
y las últimas en responder a las sustancias tóxicas con una perfusión reducida. O sea, ya le llega poca sangre y por tanto también va a llegar pocas sustancias tóxicas. La zona 1, que es la más cercana al tabique interlobular, es la zona más rica en oxígeno, o sea, son las primeras que van a captar el oxígeno, pero son las primeras en poder mostrar sus cambios morfológicos, por ejemplo, cuando existe una oclusión del conducto biliar, o también porque son las primeras que van a recibir los tóxicos y por tanto entonces presentan cambios morfológicos, pero aguantan, son las últimas en morir y si mueren son las primeras en regenerarse, porque como vamos a ver más adelante, el hígado tiene una gran capacidad de regeneración. Aquí llamamos sinusoide hepático y cordones de hepatocitos. A ver, veamos aquí en esta imagen. Hemos indicado que los hepatocitos se forman de forma radiada, ¿no es cierto?, formando columnas desde la vena central hacia el espacio portal o hacia los tabiques. Normalmente está conformada por dos hileras de células, tienen un grosor de aproximadamente bastante gruesa, hasta los 7 años, pero después de esa edad está formada solamente por una sola célula, como se ve, por ejemplo, acá en la parte inferior. Los espacios entre estos dos cordones forman el sinusoide hepático, que está revestida por células epiteliales de revestimiento, que es un endotelio. Intercalada con este endotelio, es posible observar células de Kupffer, como se ve acá. Una célula endotelial, otra célula endotelial, y ahí vemos una célula de Kupffer. Estas células de revestimiento no están en contacto íntimo, sino que dejan espacios, unos huecos de 0,5 micrómetros. De ahí que se conocen con el nombre de los sinusoides, que son aquellos capilares sinusoides que tienen espacios. Entonces forman fenestraciones que se llaman placas cribosas. Por tanto, por estos espacios fácilmente pueden pasar partículas, inclusive hasta de 0,5 micrómetros hacia la luz. Por otro lado, estos hepatocitos y entre los hepatocitos y el revestimiento del capilar, que no tiene membrana basal, no las tiene, forman otro espacio que se llama el espacio de Dice, que es este espacio que está aquí, muy delgado, más de una coloración ligeramente rosado, ¿no? Y en ese espacio es posible encontrar estas células llamadas las células estrelladas o también denominadas células de Ito. Seguimos. Ahora hablemos del espacio perisinusoidal de Dice, esto que acabamos de delimitar, que está entre el revestimiento del capilar sinusoide y el cordón de hepatocitos. Entonces acá tenemos el cordón de hepatocito, aquí tenemos el revestimiento endotelial, las células endoteliales, las células de Kupffer, y este es el espacio de Dice. Está formado entonces por revestimiento de los hepatocitos, ¿no es cierto? Y el revestimiento del endotelio. Las microvellosidades de los hepatocitos son muy abundantes, facilitan el intercambio de materiales entre el plasma que circula en el espacio de Dice, plasma sanguíneo, y los hepatocitos. Las células de Kupffer que están presentes acá en el revestimiento del sinusoide son macrófagos propios
el hígado. ¿Ya? Estas presentan múltiples prolongaciones, como se ven en este esquema, que se conocen como de filipodios, que les permite movilizarse, y el citoplasma de estas células tienen abundantes lisosomas. Por tanto, entonces, estas células fagocitan material particulado de desecho celulares, principalmente observan a los eritrocitos. El espacio de Dicey contiene fibras colágenas de tipo 3, fibras reticulares, y en poca cantidad fibra de colágeno tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? El endotelio no tiene lámina basal. Las células endoteliales se apoyan en las vellosidades, muchas veces son largas, de los hepatocitos, se apoyan en ella. ¿Ya? Entonces, en este espacio ya indicamos que también observamos estas células llamadas células estrelladas perisinusoidales o células de Ito, y otro tipo de células, al igual que estas, que almacenan grasa. Por otro lado, las células estrelladas también almacenan vitamina A y pueden producir y liberar colágeno tipo 3. También secretan factores de crecimiento para poder regenerar nuevas células hepáticas. En los ratones y las ratas se ha observado otro tipo de célula en este espacio que se conoce como de células foveolares, que son linfocitos citolíticos naturales. Se dice también que hay en el humano, pero en escasa proporción. Y así como se ve la histología, entonces, de un hígado, aquí está la vena central, vemos acá la columna de hepatocitos, aquí está el sinusoide, entre una columna y otra columna, y entre las dos hileras de hepatocitos están los canales biliares, aquí, ¿sí? Entre los dos columnas de hepatocitos está aquí, este es el sinusoide, aquí está la hilera, o el cordón de hepatocitos formado por dos columnas, y en medio está entonces un canal biliar, está pintada de verde. Conductos hepáticos. Los canales biliares que se originan por la fusión de las membranas de dos hepatocitos en sus partes laterales se van uniendo, anastomosándose unas con otras y forman un laberinto de canales entre los hepatocitos. Cuando estos canalículos están ya por llegar hacia la periferia del lobulillo, se van fusionando y van formando los canales de Hering, que siguen siendo formadas su pared por los hepatocitos y por otro tipo de células cúbicas bajas que se conocen con el nombre de colangiocitos. Por tanto, estos conductos de Hering van a fluir entonces hacia los conductos biliares formado por colangiocitos en las áreas portales, y de acá van a ir por ramos a formar el conducto hepático izquierdo y derecho. Y están también revistiendo la pared de los conductos de Hering células ovales, ¿ya?, que tienen la capacidad de proliferar para formar conductos biliares y hepatocitos. Las células de los canales o los conductos de Hering y los conductos biliares secretan un líquido rico en bicarbonato similar a los conductos producidos por el páncreas, también controlada por la secretina. Está para neutralizar el quimo ácido que va a entrar al duodeno, proveniente del estómago, ¿no? Por tanto, entonces veamos acá en
la parte final, estos conductos biliares entonces son los que se van a encargar de conducir la bilis hacia el duodeno. Los canales biliares, ya hemos dicho que son repliegues formadas por las membranas de los hepatocitos. Estos forman los colangiolos, revestidos por epitelio cúbico bajo, y hepatocitos que forman un laberinto hacia la periferia. Estas ya forman los conductos de Hering, revestidas por epitelio cúbico simple, células ovales, y finalmente desembocan en los conductos biliares intralobulares que se localizan en los espacios porta. Las células de estos conductos secretan abundante bicarbonato, controlada por la secretina, y finalmente forman el conducto hepático izquierdo y derecho. Todos estos conductos son intrahepáticos, están dentro del hígado. ¿Ya? El conducto hepático derecho e izquierdo forman el conducto hepático común. Este es un conducto extra hígado, por fuera del hígado, ¿no es cierto? Y conducto hepático común, juntamente con el conducto cístico, que es una derivación del conducto hepático común para llevar la bilis hacia la vesícula o drenar la bilis de la vesícula, forman el conducto colédoco, que va a vaciarse entonces juntamente con el conducto proveniente del páncreas al duodeno. Los hepatocitos. Estas células tienen una vida útil de 50 días. Son células poligonales, es decir, que tienen múltiples lados. Pueden tener 5 o 12 lados, normalmente son de 6, como hemos descrito, ¿no es cierto? Tienen un diámetro de aproximadamente 20 a 30 micrómetros y juntas forman cordones anastomosados de un grosor de célula o de 2 células. Estas son los cordones, estas de aquí. Presentan sus membranas 2 dominios, dominios laterales y dominios sinusoidales. Los dominios laterales son estas, que están en contacto una célula con otra. En cambio, los dominios sinusoidales son de los lados que están en contacto con el sinusoide hepático. Entonces, estos dominios laterales, sus membranas se fusionan y forman un espacio. Estos espacios forman laberintos complicados de 1 a 2 micrómetros de diámetro, que son los canalículos biliares, estos que están pintados de verde. Estas van a llevar la bilis entre los hepatocitos hacia la periferia de los lobulitos. La fuga eventual que podría producirse en este conducto formado se evita porque las células tienen uniones estrechas, fascias ocluyentes entre las células hepáticas. Presentan microvelocidades cortas y romas que se proyectan hacia el conducto, y estas entonces aumentan un área para poder liberar o secretar la bilis por los hepatocitos. En cambio, el dominio sinusoidal, que es esta de acá, es la membrana plasmática del hepatocito, que tiene abundantes microvelocidades y que se proyecta hacia el espacio de Dice, que hemos dicho que está entre el endotelio de revestimiento y el hepatocito, ¿no es cierto? Estas microvelocidades presentes a este nivel incrementan unas 6 veces la superficie del dominio sinusoidal. Esto entonces facilita el intercambio de material entre el hepatocito y el plasma del espacio de Dice. El espacio de Dice solamente contiene plasma. En cambio, el sinusoide puede llevar, o tiene también glóbulos rojos, pero no pasan aquí los glóbulos rojos, solamente pasa el plasma. Estas membranas también presentan receptores para
manosa 6-fosfato, ATPasa de sodio y potasio y el adenilato ciclasa. ¿Ya? También el sitio de la liberación de las secreciones endócrinas del hepatocito. También es a este nivel que se absorbe o que ingresa el material transportado en la sangre hacia el citoplasma del hepatocito. Por aquí entra, por ejemplo, los lípidos, los hidratos de carbono, los órganos de los hepatocitos. Los hepatocitos constituyen aproximadamente el 70% de la cantidad total. Entonces representan aproximadamente el 75% del peso del hígado. El resto es el parénquima. Las células son las que van a producir la bilis, fabrican la bilis primaria, que va a ser modificada por las células epiteliales, el revestimiento de sus conductos biliares, principalmente a nivel de los canalículos, y van a transformar en bilis secundaria o simplemente llamada bilis. El 75% de los hepatocitos tienen un solo núcleo. El resto pueden ser binucleares, como se ve acá hay una célula binuclear, y la mayoría son uninucleares, aquí hay otra binuclear, ¿no es cierto? El 50% de los núcleos son pequeños y son diploides. En cambio, los más grandes son poliploides. Todas estas células se encargan de producir proteínas de manera activa para el uso de la propia célula o para poder exportarla fuera. Por tanto, entonces, tienen sus organelas muy desarrolladas, como son los ribosomas, el retículo plasmático rugoso, el aparato de Golgi, complejo destinada a producir proteínas. Tienen también abundantes endosomas, lisosomas y peroxisomas. Las células hepáticas son muy activas, por tanto, necesitan gran cantidad de energía, por lo que cada célula puede tener hasta 2000 mitocondrias. Presentan también retículo endoplasmático liso, ¿ya?, que se encarga de la detoxificación de fármacos y toxinas. Estas células o este organelo existe abundantemente en las células que se encuentran en la zona 3 del ácido hepático o el ácido Zapapor. También tienen en su citoplasma inclusiones de lípido y glucógeno. Funciones del hígado. Aproximadamente el hígado tiene cerca de 100 funciones diferentes. Y la mayor parte de estas está hecha o llevada a cabo por los hepatocitos. Entre estas podemos mencionar principalmente la producción de la bilis, que es la principal función necesaria para la digestión de los alimentos. Produce el metabolismo de carbohidratos mediante la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogenogénesis. También participa en el metabolismo de los lípidos mediante la síntesis de colesterol y la producción de los glicéridos. También sintetiza proteínas, principalmente como la albúmina y las lipoproteínas. Sintetizan también algunos factores de coagulación, como es, por ejemplo, la proteína del fibrinógeno, la protombina, la globulina, la proconvertidora, el factor hemolítico y también el factor Stewart-Powell. También participa en la detoxificación de la sangre, principalmente de las sustancias tóxicas, neutralizando, como por ejemplo la acción de los fármacos y también de la hemoglobina. ¿Ya? También sirve como depósito de otras sustancias como el glucógeno, abundante vitamina B12, hierro libre, cobre, y finalmente transforma el amoníaco en urea, que es eliminada
por la orina. También forman complejos de inmunoglobulina que son liberados juntamente con la secreción biliar. Las células de Kupffer, que están presentes principalmente en los sinusoides, fagocitan partículas extrañas y endocitan el 99% de los microorganismos que llegan al hígado mediante la sangre portal. Regeneración hepática, esto es importante. Los hepatocitos tienen una vida aproximada de 150 días. Se ha visto así, por ejemplo, después de una administración de fármacos hepatotóxicos o la extirpación de una parte del hígado. Los hepatocitos proliferan y regeneran su configuración normal y su tamaño anterior. Se pueden reponer su tamaño. Así se ha visto, por ejemplo, en roedores que al extirpar el 70% del órgano, se ha regenerado hasta alcanzar el tamaño normal en unas 4 semanas. La capacidad degenerativa en el humano es menor que en los ratones, pero existe. Este mecanismo de degeneración está controlada por el factor de crecimiento hepático, el factor de crecimiento transformador, el factor de crecimiento epidérmico y la interleucina 6. Muchos de estos factores son liberados principalmente por las células de hito o las células estrelladas. Y en gran parte se debe esta regeneración a la gran actividad mitótica o la capacidad de división que tienen los hepatocitos restantes que quedaron al daño o a la extirpación. La vesícula biliar es un órgano pequeño, se ve acá muy tenuamente por debajo del hígado. Tiene la forma de una pera y está situada en la cara inferior del hígado. Tiene unos 10 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y puede contener normalmente unos 70 ml de bilis. Está conformada por un cuerpo y cuello y va a continuarse con el conducto desístico. Parece que tengo otra por acá. Aquí está, ¿no es cierto? Cuerpo, cuello y el conducto desístico que se va a unir con el conducto hepático común. El saco de Harman, se conoce así, son unas salientes que cuelgan, por decir así, de la serosa a nivel del cuello. A menudo puede alojar cálculos hepáticos. La vesícula biliar, entonces, almacena la bilis, concentra la bilis y libera también hacia el duodeno. Puede ser tal la concentración que muchas veces es espesa, hasta puede llegar a calcificarse, y esos son los cálculos biliares de la vesícula. La mucosa presenta crestas altas y paralelas, o sea, presenta pliegues al interior de la vesícula. Y esta va a depender de su contenido. Cuando está vacía, estos pliegues son altos, pero cuando está distendida por la presión, estas bajan, se hacen cortos. Tiene un recubrimiento de un epitelio cilíndrico simple. Está conformada por 2 tipos de células, células claras y células en cepillo. Los núcleos de estas células son basales y el citoplasma supranuclear presenta gránulos secretorios ocasionales que producen mucinógeno. La superficie luminal presenta microvellosidades cortas que están inmersas en un glucocálix. Hay mitocondrias abundantes en el citoplasma. La lámina propia de la vesícula, aquí tenemos el epitelio, la lámina propia está formando estos pliegues y también está por debajo de ella.
Es tejido conjuntivo laxo muy vascularizado. Hay abundante fibra colágena y elástica. Pueden haber glándulas tuboalveolares secretores, principalmente a nivel del cuello. La capa muscular tiene orientación oblicua y longitudinal. La interna es oblicua, la externa es longitudinal, de fibras musculares lisas, intercalada con fibras colágenas y elásticas. Por último, hablemos de la adventicia, en la capa más externa. Es tejido conjuntivo. ¿Ya? Cuando la vesícula está adherida o la cara que está adherida hacia la cápsula de Gleason, esa es adventicia. En cambio, va a tener una cara libre que sobresale de la superficie del hígado. A eso llamamos serosa y va a estar revestida por epitelio plano simple y es lisa. ¿Qué son los senos de Rosquitanqui-Apsio? Son divertículos o invaginaciones del epitelio que penetra en la mucosa y muchas veces hasta la muscular externa. Una cosa importante que remarcar es que a nivel de la vesícula biliar, ya, no hay la muscular de la mucosa, tampoco submucosa. Por tanto, podemos decir que hay una lámina propia amplia, entonces, que llega hasta la capa muscular externa. ¿Sí? En cambio, en el intestino, teóricamente por acá debería de estar la muscular de la mucosa y así separa la mucosa de la submucosa. En cambio, acá no hay muscular de la mucosa, por tanto, no hay separación y solamente la lámina propia entonces, es amplia a nivel de la vesícula biliar. Una imagen entonces más ampliada, el epitelio, la lámina propia amplia, capa muscular y adventicia. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Su principal función es almacenar, concentrar y liberar la bilis. Transporta también sodio en forma activa, principalmente en las regiones vasolaterales del epitelio, del revestimiento de su epitelio. Y también juntamente con esta, de manera pasiva, se va el cloro y el agua. En respuesta a una comida grasosa, las células DNS del sistema neuroendocrino difuso, del duodeno principalmente, liberan la colecistocinina, la cual produce la contracción intermitente de la pared de la vesícula biliar y también del esfínter de Oddi, se relaja y de esa manera entonces se vacía la bilis hacia el duodeno. Entonces, como resultado de esta contracción rítmica, la vesícula biliar va a inyectar la bilis al duodeno. La acetilcolina también estimula la contracción de la vesícula biliar para su vaciamiento. Y con esto terminamos entonces este capítulo y con esto terminamos también el capítulo correspondiente a aparato digestivo. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay, entonces, nos vemos a la tarde. Doctor, una pregunta. Para hoy tenemos programado. Doctor, buen día. Buen día. Quería consultar si podría pasar las instrucciones y la modalidad en que vamos a dar el examen de segundo parcial. Bien. Vayamos por partes. Hoy tarde tenemos, primeramente, el repaso, ¿no es cierto? Cada grupo en su horario correspondiente, 14, 16, 15. Ya. La instructiva sí. Voy a pasarles al grupo de chat.
Bueno, estén atentos. En el curso del día probablemente les voy a pasar la modalidad del examen, pero ya les indiqué anteriormente, va a ser muy similar al anterior. Vamos a dar en el Coliseo, allá en el Coliseo de la universidad. Entiendo que el grupo 1 estaba en el primer grupo, el grupo 2 en el segundo grupo, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Sí, doctor. ¿Verdad? Sí, Entonces, doctor. entonces va a ser lo mismo. El primer grupo probablemente esté dando el examen a las 10 y al terminar entraría el segundo grupo. Pero va a ser en la mañana, el lunes próximo. Ya les voy a pasar la distribución. El contenido, para los que muchos que hacen solamente teoría. Tejido nervioso, sangre, linfoide, respiratorio y cardiovascular o circulatorio. Respiratorio, sangre, hematopoiesis, linfoide, respiratorio y sistema circulatorio. Es el contenido del examen. Tejido nervioso igual dijo doctor, ¿verdad? Sí, nervioso, sangre, hematopoiesis, tejido linfoide, circulatorio, respiratorio. Son 5 capítulos. Bueno, hasta la tarde, jóvenes. Tratado, doctor, gracias. Bueno, Luego, doctor, se cuida. hasta luego, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, hasta Hasta luego, doctor.